that I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. Bienvenidos a la Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora a continuación, el estudio de la palabra de Dios. La pena del pecado es muerte. Muerte espiritual, muerte, separación. Muerte es separación. Separación, muerte física es cuando tu alma, tu espíritu ya no está en tu cuerpo, ¿no? Ese cuerpo se queda, pero tu alma, tu espíritu ya no está en el cuerpo, en muerte física. Cuando mi padre en enero falleció, su cuerpo se quedó aquí, pero él no estuvo ahí. No. Esto es lo que mi madre me dijo, ¿no? Cuando ella lo encontró, pensaba que estaba dormido ahí en el sofá, pero y intentó despertarlo y después se sentó ahí y ella dijo, se fue. Él no está aquí. Muerte física, ¿no? Muerte espiritual, separación de Dios. Lo que pasó fue con Adán y Eva, fue esa separación de la comunión con Dios, que siempre habían tenido. Y esa fue la pena del pecado. Ellos espiritualmente murieron en ese momento. Y por eso ellos, porque Dios vino. Y Dios dio, en vez de darlos, en Génesis 3, Dios les dio un sistema de obras para regresar a la comunión. No. Que Dios les dio alguna información o cosas que tenían que hacer, 1, 2 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, Dios solamente, Dios habló ¿de qué? Del Mesías. Dios habló, esto es como yo voy a solucionar esto, yo lo voy a hacer. La simiente de la mujer vendrá y él aplastará la cabeza de Satanás. Él es el Cordero. Por eso Abel, cuando trajo esa ofrenda del animal muerto, que representa el Cordero de Dios que va a venir después. Entonces, Adán y Eva, ¿qué necesitaban Adán y Eva para volver a la comunión con Dios? Ellos están fuera de comunión. Nunca estaban fuera de comunión desde su creación, pero ahora están fuera de comunión. Por eso, cuando escuchan la voz de Dios que vino y Adán y Eva se escondieron, en vez de aquí, oh Dios, gracias, estás aquí de nuevo. Ahora no, ahora miedo, culpa, vergüenza y se esconde. Y entendemos todo esto,
¿no? Demasiado bien. Pero necesitaban lo mismo que como cuando estuviste aquí en este mundo y no éramos, no nacimos en este mundo en comunión con Dios, pero un día entendíamos, lo que tengo no es suficiente. La religión en cuanto a ser como solamente un sistema de obras no es suficiente. Yo necesito la justicia, no la justicia. Me canso de justificarme. Se ha cansado, vos te cansaste de justificarte y entendiste que esa justicia no fue suficiente y entendiste que necesitabas una justicia que no pudiste lograr, que solamente pudiste recibir y escuchaste el Evangelio y entendiste, Dios quiere dármelo como un regalo si yo voy a Dios en fe y digo, Dios, te necesito. Y esto nosotros llamamos, la Biblia lo llama nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer espiritualmente. Hemos nacido físicamente, pero tuvimos que nacer espiritualmente. Y eso fue por la gracia de Dios, ¿no? Por la gracia de Dios, y lo recibimos por fe y nacimos de nuevo. Adán y Eva nacieron de nuevo. No nos dice que ellos nacieron de nuevo, pero vemos que ellos están creyendo y ellos están pasando esa información a sus hijos. Como escuchó Abel de hacer una ofrenda de un cordero. Dios mató a un animal para poder darles a Adán y Eva para vestirlos. Dios los vistió con piel de animal. Tal vez fue una oveja, ¿no? Un cordero que Dios mató. Eso no está escrito exactamente cómo lo hizo, pero leemos que Él los cubrió con pieles de animales y Él no sacó el piel sin matarlo. Dios tuvo que, esto fue la primera muerte, la primera muerte física, Dios lo hizo matando un animal, ¿no? En el mundo para cubrirlos. Pero muerte, la pena, la penalidad para nuestro pecado. Y el pecado de Adán fue imputado a nosotros aún antes de que nosotros hayamos pecado. Por eso, aún antes de pecar, nacimos en este mundo y tenemos esa naturaleza, y con esa naturaleza pecamos. 1 de Juan 1:8 y 1:10. Muerte. Estuvimos ahí en muerte espiritual, pero al nacer de nuevo, por gracia, por medio de la fe, ya no estamos, ya no tenemos que ocuparnos de la pena, no tenemos que hacer nada en cuanto a la pena de pecado, porque Jesús pagó. Yo nunca pago, yo no pago en mi nuevo nacimiento, no pago. En mi nuevo nacimiento es que yo simplemente reconozco que Jesús pagó por mí. Y me someto a Él. Y la pena de la muerte fue pagada, consumada es, ¿no? Esa pena. Esa obra. Pero el pecado
el pecado domina, ¿no? El pecado, esto es Romanos capítulo 5. Verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos, nosotros, fueron constituidos pecadores, y así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos, los que verso 1 de capítulo 5, aquí de Romanos, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ley se introdujo, la ley se introdujo después, pero ya estuvo el pecado, la transgresión estuvo, pero la ley provocó abundar la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Está hablando aquí no de la pena, sino del poder del pecado, porque dice, así como el pecado reinó. Cuando dice el pecado reinó, ¿lo viste ahí? El pecado reinó en la muerte, porque estuvimos en muerte y el pecado en esa muerte reina y domina en mi vida, domina hay tentación y caigo. Y prometo no caer de nuevo y caigo de nuevo. Pero el pecado reinó en esa muerte. Pero así también, ahora la gracia reine. Esto está hablando de que el poder del pecado, no solamente Jesús hizo, gracias a Dios, Él hizo esto, Él pagó, ¿no? Él pagó por la penalidad que hubo, muerte, Jesús lo pagó, nadie tiene que pagarlo. Pero, y estuvimos hablando, hemos hablado mucho de esto la otra noche, Teo y nosotros en la casa, Teo y Roxy y Nick y Karen y yo, y estuvimos hablando sobre esta cosa, ¿no? Que cuán importante es entender lo que Jesús hizo, que no solamente pagó la pena, sino que también Él nos libró del poder. Cuando habla de liberación, los judíos cuando estaban en Egipto y bajo esclavitud, no están bajo esclavitud como penalidad por sus acciones, porque realmente ellos nacieron generaciones, más de 400 años de judíos están bajo esclavitud en Egipto. Y eso no, cuando ese niño nace, no es su culpa que está en esclavitud. Es esclavitud. Está hablando liberación, no está hablando de la pena, sino está hablando del poder, porque ellos fueron librados de Egipto por las 10 plagas que Dios hizo, porque Faraón no quiso dejarlos
salir de la esclavitud, están bajo esclavitud. No pueden hacer lo que ellos quieren, no pueden vivir sus vidas y planificar. Y creo que me mudo a Corinto. Oh, no, ustedes no van a ningún lugar. No, yo quiero vivir en Turquía. Oh, ustedes no van a vivir en Turquía, ustedes son esclavos aquí. Hagan más ladrillos. Y ahora hagan ladrillos y no vamos a proveer la paja, no. Y ustedes tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos. El poder de Egipto, el poder de Egipto, esclavos, esclavitud, no libertad. Pero Jesús, cuando habla del poder, Jesús pagó, Jesús en su acto, no, en su muerte. Por eso lo llamamos la obra consumada y hablamos mucho sobre esto porque en la cruz Jesús nos libró. Él pagó la pena, pero nos libró del poder. Ellos fueron librados, no la idea de salir ahí no fue solamente realmente salir de la esclavitud no tenía que ver con su pecado, sino tenía que ver con su libertad como hijos. Dios ha pagado el precio. Jesús hizo las dos cosas hizo. Nos libró, Él pagó la pena y él nos libró del poder del pecado. El pecado reinó. Y dice aquí, pero ahora que hemos recibido gracia, ahora que hemos, y especialmente, y esto es muchas veces el cristiano puede encontrarse todavía que aparentemente todavía el pecado está reinando. Si el pecado todavía está reinando en mí, ¿cuál es el problema? Falta de comunión. ¿Ya? ¿Otra idea? Arrepentimiento. El pecado está reinando todavía en mí. Más es eso, ¿no? Porque eso es lo que dice en los versos que vienen aquí. El pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Esto está hablando de una libertad práctica del dominio del pecado, el poder del pecado para reinar sobre mí. Porque dice después, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? No. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y después él hace esa pregunta, ¿no? Y este es el verbo principal aquí. Hay cosas que ustedes no saben. Que el cristiano que no sabe que ha sido bautizado en Cristo y en su muerte. El cristiano que no entiende que, mi vieja naturaleza fue crucificada con Cristo en la cruz y no soy deudor a mi carne. He sido librado. Jesús pagó por mis pecados. Todos los cristianos, pienso que todos los cristianos entienden mucho mejor la idea de la paga por la pena de su pecado. Pero en muchos casos lo que no entienden y lo que no saben es la Pascua, ¿no? La liberación
del poder, del dominio de Dios, del dominio del pecado en mi vida. Dios nos ha librado ahí. Si volvemos aquí a Éxodo, capítulo 12 y verso 1. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Los judíos tienen varias fiestas, ¿no? Varias fiestas durante el año, pero Él dice: este mes será para ustedes el principio de los meses. ¿Qué va a hacer? Es la institución de la Pascua, la liberación del dominio del pecado. Es aparentemente para Dios, es esencial, es tan esencial que el cristiano nazca de nuevo, obvio, pero que después que él entienda la totalidad de lo que Jesús hizo en Calvario, ¿no? Y entender y tomar ventaja de esto y entenderlo, meditarlo y comenzar a vivir como realmente quien es. Y no volver a la esclavitud, no someterse otra vez como si fuera todavía esclavo, que el pecado lo dominara. No. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, la confesión de pecado en 1 de Juan 1:9 tiene absolutamente nada que ver con la pena. Cuando confesamos nuestros pecados, no tiene absolutamente nada que ver con la pena del pecado. Tiene todo que ver con el poder del pecado. Cuando un cristiano peca, entonces el Espíritu Santo le convence: okay, yo he nacido, soy hijo de Dios, pero el pecado está, por lo menos por un pequeño tiempo, poco de tiempo, pero puede también ser por más tiempo, y el cristiano debe estar consciente: hey, el pecado está reinando, estoy obedeciendo el pecado. El pecado está reinando. El pecado no debe reinar. Esta es la confesión, ¿no? Cuando confesamos nuestros pecados es para entender nuestra libertad. Soy libre. No tengo que vivir en pecado. Cuando vivo en pecado soy el hombre carnal. Soy hijo, pero estoy viviendo como si fuera todavía esclavo. Y es ilógico. Jesús, un prisionero, ¿no? En una cárcel aquí en la Argentina, ¿no? ¿Cómo se dice? Piñedos, ¿no? Un prisionero, pero después el gobierno, la justicia lo libra. Ok, eres libre. Ok, él es libre, pero después él vuelve a la cárcel y quiere, no, ponme ahí en una celda de nuevo, ¿no? Y él es libre, pero está viviendo todavía como si fuera prisionero. Y esto es lo que cuando confesamos nuestros pecados es porque nos damos cuenta: hey, esto no soy yo. Yo soy
yo soy hijo de Dios, yo tengo realmente autoridad sobre mi pecado, sobre mi vieja naturaleza, tengo poder, Jesús me lo dio. Jesús no solamente pagó el precio, pero Jesús también nos libró. Esto es la Pascua, cuando ellos pusieron la sangre, la aplicación de la sangre. Ok, Jesús es la sangre ideal, ¿no? Cuando nosotros aplicamos la sangre, esto no es algo para los incrédulos. Los incrédulos no aplican la sangre. El incrédulo solamente tiene que entender, oh, Jesús pagó por mí. Y él no habla a un incrédulo sobre sangre. El cristiano, cuando el cristiano, esto es Hebreos, ¿no? Hebreos capítulo 10. Podríamos leerlo. Es un poco fuerte. ¿Cómo se sienten ustedes esta mañana? ¿Podrían soportar algo un poco fuerte? Un lenguaje un poco... Okay. Hebreos capítulo 10. El sacerdocio de que Hebreos es un libro, probablemente es en todo el Nuevo Testamento mi libro favorito es Hebreos. Creo que Hebreos es una de las cartas menos entendidas en el mundo cristiano. Y hay mucha confusión sobre lo que está diciendo. Sacerdocio, hay dos sacerdocios, ¿no? El sacerdocio de Aarón, ¿no? Que solamente pudo, y esto es algo que Teo estuvo diciendo el otro día, que me provocó mucha meditación sobre este tema, ¿no? Que cuando los sacerdotes, ¿se acuerda cuando en el libro de Lucas, cuando Jesús, cuando estaba, creo que antes de Jericó, ¿no? Encontró 10 leprosos, está en camino, está yendo a Jerusalén, él encuentra 10 leprosos que claman a él y dicen, hijo del hombre, un título para el Mesías, ¿no? Hijo del hombre, misericordia, ten misericordia de nosotros. Y Jesús dice ¿qué? Exacto, ¿no? Que vayan ustedes al sacerdote, ¿no? Para que el sacerdote vea que ustedes son limpios y que el sacerdote, porque el sacerdote no puede limpiarlos. El sacerdote solamente puede declararlos el sacrificio que tienen que hacer porque ustedes son limpios. El sacerdote pudo ver su limpieza y el sacerdote pudo decirles qué hacer para volver a la comunión, volver con otras personas en la sinagoga y en público, ¿no? Pero Jesús dijo, vayan ahí. Y se fueron, ¿no? Y se fueron. Pero se fueron enfermos, todavía con lepra. 10 leprosos y están yendo al sacerdote para mostrar al sacerdote que son limpios. Yo me imagino, ¿no? Que ¿por qué estamos yendo al sacerdote? Porque vos todavía tienes lepra. Y vos también. Y 10 leprosos yendo para mostrar que son
que son limpios ahora. Bueno, Jesús nos dijo ir. Entonces, ¿cómo están yendo? Por fe, exactamente, están yendo por fe. Y Dios los sana. No están ni en la presencia de Jesús, los sana. Y están caminando, oh, wow, somos sanos. ¿Puedes imaginar esa escena? ¿No? Fantástico, somos sanos. Pero tenía un judío, los otros 9 aparentemente son judíos, pero uno de ellos es samaritano, medio judío, medio gentil. Y él volvió a decirle gracias a Jesús por sanarlo. No, pero Jesús tuvo poder de sanar. Esto es lo que nos hizo, ¿no? Él nos sanó, Él pagó el precio. Éramos totalmente enfermos en nuestro pecado, pero Jesús nos sanó. Y después, y Jesús realmente apreció que uno quiere tener comunión. Soy sano, pero ahora quiero expresarlo. Como cantábamos esta mañana, toma tu lugar, ¿no? Toma tu lugar en mi vida. Quiero apreciar, quiero vivir en este dominio, en esta libertad. Que Jesús tiene poder para hacer las dos, ¿no? Jesús Él pagó el precio, pero ahora también para esto tenemos que saber cosas, tenemos que saber y entender para poder cuando vienen las tentaciones, porque todavía tenemos esa vieja naturaleza. Y entonces esa vieja naturaleza puede fácilmente dominarnos, pero nuestra, ¿qué es lo que hace la diferencia entre un hijo que está siendo todavía dominado por su pecado y un hijo que no está siendo dominado? Es entender quién es. Es andar en la libertad que Cristo nos dio, Gálatas 5 y verso 1. Pero volver aquí a Hebreos 10. La ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Y nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen, continuamente, año tras año, a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque el sacerdote no puede hacer nada más, solamente, ok, eres limpio. Pero Jesús puede limpiar. Y ahora es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice, pero sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy. Yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley, porque ellos no pueden hacerlo.
Los hombres no pueden hacerlo, entonces, pero Jesús, Dios hombre, pudo hacerlo. Y yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecerlo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden nunca quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Esto es la pena, ¿no? Él pagó la pena, Él pagó la penalidad. Él nos hizo perfectos en cuanto a Dios nos mira y Él dice perfectamente justo. Pero esto no está hablando de nuestra libertad. Esto está hablando de la libertad del dominio, sino que Jesús pagó el precio. Pero después también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Esto está hablando ahora del hombre que entiende, el pecado ha sido pagado, la pena es hecha, es eliminada, la muerte Jesús lo sufrió y pagó, pero ahora, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, es de la canción, ¿no? La presencia, ¿no? Tenemos confianza. Esto está hablando de nuestra libertad. Pero está basado el conocimiento de de la libertad que tenemos para entrar en su presencia. Tiene la base del sacrificio de la pena del pecado. Para andar en esta libertad del dominio de eso no podría suceder sin esto primero. Si Jesús no pagó el precio, entonces esto es totalmente no significa nada. No, el tener dominio sobre el pecado en forma práctica en tu vida no significa nada, a menos que hayas realmente sido perdonado de la pena del pecado. Pero esto pasó. Entonces la enseñanza sobre esto y entenderlo y andar en esto necesita un entendimiento de esto, pero tenemos que avanzar. No, esto pasó, esto es lo que él dice al final del capítulo 5 de Hebreos. Él dice, ustedes necesitan volver a las cosas principales, de las primeras cosas de nuevo con ustedes, porque se han hecho tardos para oír. Y necesito volver a enseñar sobre la pena del pecado que Jesús pagó. Pero después, lo hace en capítulo 6. Y nos hace volver aquí a ver y a entender cuán seguros somos. Que nuestra esperanza es una esperanza con certeza en Hebreos capítulo 6. Pero él quiere hablar sobre el sacerdocio de Melquisedec.
No de Aarón, que solamente pudo decir, ok, estás bien, pero el sacerdocio de Jesús es otro. Es un sacerdocio que puede hacernos, que pudo pagar la pena, pero también realmente puede librarnos. El sacerdocio de Aarón tampoco, así como el sacerdocio de Aarón no pudo limpiarnos y tampoco puede darnos autoridad. Solamente puede identificar si estamos ahí o no. Pero el sacerdocio de Jesús tiene esa autoridad. Entonces tenemos confianza, puesto que tenemos esa confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Y de nuevo, la sangre que pagó, pero por ahora es un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y esto repite lo que Él dice en capítulo 6, si quieres por un minuto volver ahí a capítulo 6, a fin de que Dios, verso 17, Dios deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, los herederos, los hijos, los que han nacido de nuevo, pero Dios deseando mostrar, enseñar, que ustedes sepan. Dios quiere mostrar a quién, los herederos, los que hemos nacido de nuevo. La inmutabilidad de su propósito de no solamente pagar por los pecados y pagar la penalidad, pero también darnos libertad práctica para no estar más bajo el dominio del pecado en mi vida. Interpuso un juramento a fin de que, por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, no mintió cuando dio la promesa y no miente cuando da el juramento. Los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados. ¿Quieres decirme que Dios quiere realmente enseñarme en una forma práctica, tener dominio sobre mi vieja naturaleza de pecado? Exactamente. Algunos no les gusta esta enseñanza porque no quieren tener dominio, porque les gusta su pecado demasiado. Tenemos que enamorarnos más con la comunión. Esa canción, no. ¿Cómo fue esa parte de la canción? Estar en tu presencia, no. No me acuerdo exactamente cómo lo cantábamos, pero quiero tu presencia. Quiero, deseo, anhelo, esto es lo que amo. Amo más la presencia de Dios que el placer del pecado. Esto está hablando no de la pena, sino del poder del pecado en mi vida. Los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Volviendo a capítulo 10. Camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahora está hablando del que ha nacido de nuevo y ahora su vida de victoria, su vida venciendo en forma práctica su pecado, mi pecado, tu pecado. Acerquémonos con corazón, acerquémonos
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, capítulo 9, verso 14. Y así servimos al Dios vivo. Servimos porque la conciencia es limpia. Decimos, ok, heme aquí, Dios, envíame, porque mi conciencia es limpia, porque no estoy sometiéndome. Cuando estoy sometiéndome al pecado, mi conciencia no es limpia. Yo soy limpio, pero mi conciencia no es limpia. Yo soy hijo, pero mi conciencia es la conciencia de una persona que sabe que no tiene que estar sometido al pecado, pero que está sometiendo al pecado. Y la vergüenza y la culpa y la autodefensa y muchas cosas que suceden. Pero teniendo corazón sincero, plena certidumbre de fe, corazón purificado de mala conciencia, nuestro cuerpo lavado con agua pura, mantengamos la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió, no porque fiel soy yo, fiel es aquel que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Viste cuán práctico es esto en detalles? Tiene aún que ver con asistir, ¿no?, a la iglesia, advertencia, ¿no? Sí, esto es la parte, ¿no? Están preparados, están medio listos. Si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Que esto está hablando de un hijo de Dios que está sometiéndose habitualmente a su pecado, a las tentaciones. Y él está pecando, está viviendo ahí. Él no entiende, o tal vez simplemente que él no quiero más, es problema, ¿no? Quiero más ese placer muy temporáneo, muy temporal, muy no sé qué temporáneo del pecado, esa emoción, y después, pero quiero eso, esto es mejor para mí que estar en su presencia. Y es mal, está mal, obvio, está mal. Es mejor, es equivocado, no es mejor. Ese placer no es mejor que estar en su presencia. Amén. Ese placer no es mejor. Date cuenta, no seas ridículo en tu mente, en mi mente. Porque no queda sacrificio alguno que ¿qué puedo hacer? Porque entiendo, Jesús lo hizo, Jesús pagó, pero yo siento mal porque siento mal. Aún sé que Jesús pagó la pena, Jesús fue a la cruz, pero yo no estoy no estoy experimentando esta parte, y entiendo que debo estar experimentando poder sobre esta parte, pero no. Pero estoy sometiendo, me someto una y otra vez. Y no queda sacrificio alguno por los pecados, sino porque ¿y qué sacrifico? ¿No? Sacrifico mi auto castigo, ¿no? Yo me castigo a mí mismo. ¿Y crees que esto ayuda? ¿No?
Cuando estás, no te has realmente, no estás viviendo con victoria, pero estás viviendo con más sometido al pecado en tu vida, pero después tu respuesta, tu solución es autocastigo. Vive en autocondenación cuando la palabra de Dios nos dice que si estoy en Cristo, ¿cuánta condenación hay? Ninguna condenación hay, pero yo me autocondeno y esto es mi sacrificio. Y no queda sacrificio, la palabra nos dice no por los pecados, pero ¿qué es lo que queda? Una horrenda expectación de juicio, una horrenda, esto es lo que este cristiano no es un hijo, no es un incrédulo. El incrédulo realmente no tiene una horrenda expectación de juicio. No cree que hay juicio. O tal vez entiende algo, pero esto no está hablando de la expectación de juicio de un incrédulo, sino de un hijo que está viviendo, porque ese juicio, esa disciplina del Señor, que Él nos va a hablar de esto en capítulo 12, aquí de Hebreos, 2 capítulos luego, y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios, porque me he hecho adversario de Dios al no apreciar la totalidad de la obra consumada, que la obra consumada no solamente pagó la pena, sino que también me ha librado del dominio. When I was a little child, my mama used to pray that I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. You said you Gracias por acompañarnos hoy en la hora de gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208. 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la hora de gracia. send me away to a far and distant land. La 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 la. He must be the strongest.